poco tiempo con lo que es la reforma constitucional y fiscal, que a partir de las 10, vamos a ver, será en vivo. En el día de hoy se continúa en el Congreso, porque déjenme decir que están los diputados y los senadores juntos en una encomienda de la ley, ¿verdad?, donde nuestros congresistas, no solo de la provincia, sino de todo el país, pues han estado muy atentos a lo que está ocurriendo con la reforma constitucional. La reforma constitucional que, como decíamos, de la reforma fiscal también, cuestionada por los partidos de oposición. Obviamente que ese es su rol, hacerlo, ¿verdad? Muchos han creído que se está haciendo esta reforma constitucional con otra finalidad, como en tiempos anteriores, principalmente el famoso artículo 124 de la Constitución que establece el periodo presidencial, que sabemos que en la República Dominicana el presidente de turno podría optar por un segundo intento, un segundo mandato y nunca jamás, que es lo que está ocurriendo en la actualidad con el presidente de la República, Luis Abinader, que constitucionalmente, ¿verdad?, pues está impedido de que en el 28 presentarse, y muchos tienen la incertidumbre de que creen si va o no, que si se va a modificar ese artículo a los fines de ser beneficiado. Sin embargo, este artículo no se tiene previsto tocarlo, sino algunos artículos, por lo menos el artículo 81, el 166, 167, el 171 también. El 161. Ayer el Congreso hubo muchos debates, pues yo sé que ustedes están al tanto del asunto, de todo lo que ha ocurrido. El presidente de la República fue el que sometió este anteproyecto de modificación a nuestra Constitución con varios fines. Y esos artículos, ojalá que Ronald esté atento ahí, esos artículos que han sido modificados hasta este momento, han sido modificados alrededor de unos 4 artículos, creo, 3 o 4 artículos ya de la Constitución, según los resultados del día de ayer. Y hoy, en unos minutos, ya en 8 minutos, pues va a continuar, porque fue aplazado en el día de ayer la sesión para ver, conocer de la propuesta y de ese modo poder aprobarla. Hasta este momento, las propuestas sometidas por el presidente de la República, los asambleístas han aprobado la modificación ya a varios artículos, como le hemos señalado. El artículo 81 fue el primer asunto que se tomó en cuenta de la Constitución, en la cual versa sobre la composición de la Cámara de Diputados y sobre este en particular. Así es, en el día de ayer hubo una buena presencia, hubo 222 asambleístas presentes, ¿verdad? Y 214 de 222 que es la matrícula. O sea que hubo solamente una ausencia de 8 legisladores, de 8. Hay que decir que tenemos 32 senadores y 190 diputados. Que, dicho sea de paso, una de las modificaciones fue reducir la cantidad de diputados que vamos a tener ya en las próximas elecciones. Decía tú, Camil, que el primer punto de agenda a discutir fue el artículo 81 de la Constitución, el cual versa sobre la
la composición de los diputados, ¿verdad? Fue sometida y por el asambleísta Ramón Bueno, y de 157 aprobado, la asamblea 55 votaron en contra de la propuesta. Pues esta propuesta es para que solamente sean, a partir de la próxima modificación de la Constitución, 158 diputados o diputadas elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional, las provincias y 5 elegidos a nivel nacional, ¿verdad?, por acumulación de votos, y 7 en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Eso significa que hubo una reducción de 20 escaños. O sea, y pocos se llevaron. 20 porque creíamos que iban a ser más, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, Camil, también, y en esa parte, Rosamil, que fue modificado el artículo 166 y el 167 de la Constitución Dominicana. Así es, son referentes al Procurador General Administrativo y también su forma de elección. Son propuestas de modificación constitucional bastante interesantes porque, fíjense, tanto la reforma constitucional como la reforma fiscal debieron de hacerse ambos hace 12 años. Entonces, el gobierno de Leonel se lo pasó en buen dominicano a Danilo y Danilo entonces se lo pasó a Abinader. Entonces, a pesar de que el pueblo en su mayoría no está lamentablemente a favor, yo les exhorto al pueblo que se pongan a leer un poquito para que entiendan por qué la imperatividad de modificar tanto nuestra Carta Magna como también así la reforma fiscal. Así es. Mira, con esta modificación del artículo 166 va a surgir en la República Dominicana una nueva figura. Así es. ¿Cómo se llamará? El abogado general de la administración pública. Va a haber un abogado general de la administración pública que ya fue aprobado en el día de ayer, ¿verdad? Qué interesante esa parte. Bastante. Ahora vamos a tener un abogado general de la administración pública. Ese abogado va a tener unas competencias exclusivas sobre lo que tiene que ver con la parte de la administración pública, ¿verdad? Así es. Porque debemos decir que existe el Procurador General de la República, ¿verdad? Que también en el día de ayer, pues, fue modificado esa parte, porque, déjeme decirle, el 66 es para la creación de la nueva figura del abogado general de la administración pública y el 167 para crear la oficina correspondiente, en ese caso, la Oficina General de la Administración Pública. Entonces, otro tema... Que doctor, eso de crear la oficina es algo muy importante, porque fíjese, en ocasión de que el defensor del pueblo estuvo ayer aquí realizando una vasta agenda, él le expresó que anterior a su gestión ellos no tenían una oficina. Ya, es muy importante porque cómo va a existir la figura, la persona y no tener realmente una oficina. ¿Y cómo va a desempeñar sus funciones si no tiene una sede? ¿De dónde hacerlo? Entonces me parece muy interesante ese artículo. Sí, el 169 fue modificado también de la Constitución, que habla sobre el Ministerio Público y el ámbito de acción que va a tener el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, como conocido, lo conocemos en el argot popular como los fiscales, pues también fue modificado, y el Ministerio Público, que es el órgano del sistema de justicia responsable en lo que tiene que ver en la formulación e implementación de la política de la persecución penal en contra de la criminalidad, ¿verdad? Y la investigación penal, pues esta figura importantísima del Ministerio Público, pues el ejercicio de sus funciones pues garantiza los derechos fundamentales que le asisten a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para promover la resolución alternativa de disputas, ¿verdad? Y la protección de la víctima, entre otras cosas.
Entonces, aquí pudimos ver que la ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la definición de Ministerio Público. Ahora se va a llamar así u otro organismo a tal efecto que se constituyan. En tal sentido, los asambleístas opositores, Omar Fernández y Mayované Martínez, uno hijo del presidente, el expresidente Leonel Fernández, y el otro hermano de Abel Martínez, Qué bien. a los cuales conocemos, propusieron que este artículo, el 169, no fuera modificado, pero la propuesta de ellos fue rechazada. Todos sabemos que el partido oficialista goza de una gran mayoría con los partidos aliados en el Congreso. Pues también se trató el tema de la modificación al artículo 171. Este es importante porque aquí el Procurador General de la República, la propuesta del Ejecutivo fue presentada por Aníbal Díaz y se lee de la siguiente manera: el presidente de la República, al inicio de su mandato, propondrá al Consejo Nacional de la Magistratura una persona para que sea designado Procurador General de la República y 7 para que sean designados como procuradores adjuntos de conformidad con lo establecido en la ley. Pues el Procurador General de la República y estos 7 magistrados que le acompañarán serían designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, tendrán un carácter inamovible por un periodo de 2 años, solo de 2 años, y podrán ser confirmados al término de su periodo por el Consejo Nacional de la Magistratura bajo las mismas reglas de su elección, salvo destitución por juicio político. En caso de falta definitiva del Procurador General de la República y sus adjuntos, sus sustitutos serán designados a través del mismo mecanismo por el tiempo que reste para concluir el periodo de 2 años, los cuales están en curso. En ningún caso la permanencia de un Procurador General de la República excederá el periodo constitucional en que fue designado, salvo la confirmación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, las mismas condiciones para ser Procurador General o un adjunto son los mismos existentes en este momento, ¿verdad? Ser doctor o licenciado en Derecho, tener más de 35 años de edad, tener 12 años en ejercicio, entre otras cosas que ya bien he conocido. Esto pasó ayer con 163 votos a favor y 41 votos en contra. Exacto. De manera que los asambleístas ya finalmente propusieron la modificación del artículo 178 y 179 de nuestra Constitución, y ese tema va a continuar precisamente en este momento, porque ya son las 10:03 de la mañana. Claro que sí, invitarle a las personas que no solamente nos escuchen a nosotros o que escuchen la otra campana donde dice que esto va a ser malo. Vamos, usted tiene aquí un teléfono inteligente. Si usted no tiene uno, su sobrino, su hijo, su tía, su tío, su abuelo, tienen uno. Investiguen, vamos a buscar por cuenta propia qué tiene que ver, qué relación hay, si es bueno, si es malo, si nos conviene sí o no, porque todo lo que se ha dicho aquí conviene y se ha hablado en tiempo atrás, incluso por la misma oposición, con respecto a los escaños a diputados y con respecto a muchas cosas más que no se habían ejecutado en estos 12 años, por ejemplo, que se debieron de ejecutar porque el tiempo va cambiando y así van cambiando también las leyes. Deberían de cambiar. Y las necesidades del pueblo también, porque la gente lamentablemente no entiende que todas esas modificaciones que se le realizan a las leyes y también a la forma fiscal
son necesidades del pueblo. Entonces, ciertamente, como tú dices, a medida de que los tiempos van cambiando, las necesidades van cambiando y también van aumentando. Entonces, con respecto a lo que tú dices, no solamente por vía del teléfono inteligente, o sea, hay muchísimas vías en donde usted puede educarse, por ejemplo, la radio, la televisión, porque actualmente ese es un tema de interés nacional. Y eso no va a durar 2 ni 3 días siendo un tema de interés nacional. Eso va a durar mucho porque a las personas que no se van a beneficiar de manera particular de esas reformas les va a picar, les va a arder y van a patalear. Y esos pataleos no duran tampoco ni 1 ni 2 días. Entonces, edúquense para que puedan entender que realmente tanto la reforma constitucional como la reforma fiscal es imperativa para el pueblo dominicano. Mañana estaremos, hoy acotamos un poquito de lo que es la constitucional, mañana hablaremos un poco también de la fiscal. De la fiscal que dicho sea de paso, como decía Rosamil, pues algunos sectores serían afectados, otros se beneficiarán, ¿verdad? Pero es imperativo, como ella ha utilizado el término, de que ya hacía muchos años que se había pospuesto una reforma fiscal. Y por cobardía. En la República Dominicana. No se había hecho por cobardía, doctor. Así es. Luis Abinader se la ha jugado en ese sentido porque hay que reconocer que esta reforma fiscal tiene su consecuencia en términos electorales. Lo único que le podría beneficiar al PRM y la administración de Luis Abinader es que se está haciendo muy a tiempo en el inicio de un nuevo periodo de estos 4 años que le restan al presidente, que si hubiese sido a mediados o a final del periodo, en términos electorales le afectarían. De aquí a allá va a transcurrir un tiempo y ya nos iremos adecuando ya a lo que es la nueva reforma fiscal en la República Dominicana, que le prometemos a ustedes que a partir de mañana le vamos a ir dando detalles de cuáles son esas reformas fiscales que se están produciendo en este momento en la República Dominicana. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Estaremos aquí mañana de nuevo, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Y también síganos a través de Tierra Visión TV en todas las plataformas. Y nos escuchamos a través de Cosecha 104.1, Cosecha FM. Así es. Solamente nos resta decirle a ustedes que tengan un feliz resto del día. Así Tanto es. ustedes como ustedes, amables televidentes. Muchísimas gracias por su sintonía.